En temas internacionales, en las últimas horas Israel ha afirmado haber matado al jefe de operaciones encubierto de la fuerza Al-Quds. Este es el ejército encargado de hacer misiones en el extranjero por parte de Irán. Todavía las fuerzas de iraníes no lo han confirmado. Sin embargo, en las últimas horas, también en los últimos días, a través de su cuenta de Truth, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha emitido una fuerte amenaza en contra de Irán, diciendo que va a acabar con todo si no abren el estrecho de Hormuz. Que por supuesto también hay reacciones desde Irán diciendo que no lo van a abrir. Persisten en el tema de no abrir este estrecho de Hormuz. Al mismo tiempo, Irán ha comunicado en las últimas horas también la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, el señor Mohamed Qasemi. Voy a saludar a Marwan Soto Antuaki, que es escritor y especialista en Medio Oriente. Profesor Antuaki, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antaki, Marwan Soto Antaki. Antaki. Es correcto. Profesor Antaki, hay un aumento en la tensión en las últimas horas. Estos descalificativos de Trump sobre qué escenario de guerra en Medio Oriente nos para. Sabes que en realidad tenemos un compromiso a la escalada por las dos partes. En las últimas 24 horas hemos visto cómo ambos lados se han prometido un infierno respectivamente, ¿no? Al final, ¿qué es lo que está sucediendo? Es lo que pasa cuando se avanza sin una estrategia clara, ¿no? El estrecho de Hormuz no estaba dentro de las demandas iniciales, incluso previos al 28 de febrero, cuando arrancó esto, y se transformó hoy en el único punto que importa. ¿Por qué? Por las afectaciones económicas, sobre todo, ¿no? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta frente a esto? Que por un lado Estados Unidos demanda la apertura del estrecho de Hormuz, que de facto lo tiene bajo control Irán, y al mismo tiempo para Irán esta se transforma en su única posible ventaja dentro de este conflicto en términos reales. Es decir, el margen de maniobra de uno es el margen de angustia del otro, ¿no? ¿Por qué se transforma esto de esta forma? Primero, porque efectivamente no se había contemplado que podría haber llegado a el nivel en el que se está llegando en las afectaciones al comercio internacional, y por otro lado por las mismas respuestas del régimen de Teherán hacia los países de la zona, lo cual ha llevado a que algunos de los países del Golfo se hayan pronunciado por una salida distinta a la salida diplomática. Quiero hacer énfasis especialmente en la propuesta de Bahrein, donde Bahrein, que ha sido uno de los países más afectados junto con Emiratos Árabes Unidos por los ataques iraníes, hablaba este fin de semana de que haya una ruta militar para la apertura. El problema es que todo el mundo sabe, incluyendo el mismo Bahrein, que la salida diplomática es la única que podría garantizar algo similar. Frente a esto está, por un lado, la propuesta de Estados Unidos, que ya fue rechazada por parte de Irán para tratar de liberar el estrecho Hormuz. Por otro lado, también están los esfuerzos de Pakistán, de Cairo y de Turquía para tratar de llegar a algún cese al fuego de 45 días que permita tener algún tipo de acercamiento un poco más sensato. La realidad es que ninguna de las dos partes está en esa ruta, sobre todo cuando vemos justo lo que mencionabas de los asesinatos de miembros del régimen iraní, que el detener este tipo de asesinatos se encuentra dentro de una de las demandas por parte de Teherán para poder llegar a cualquier tipo de conversación, lo cual nos lleva a otro punto, porque al final esto es como las muñecas rujas, ¿no? Como las matrioshkas, donde cada vez que abres una encuentras otra. Y al final la realidad es que también nos estamos enfrentando al momento en que los objetivos o las intenciones de Washington no son necesariamente las mismas que las de Tel Aviv, aunque haya sido una operación conjunta desde un inicio de forma evidente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque por un lado sí hay una presión por parte de la economía en general y dentro de incluso el mismo interior de Estados Unidos a que se dé una salida del lado de Washington, pero eso no se encuentra en la misma posición Israel, ya que para Israel, sobre todo con su frente en Líbano, pues tiene una aceptación de arriba del 90% de la operación, de manera que en realidad nos estamos enfrentando a una no solución. ¿Por qué una no solución? Porque estamos justo en un momento ya después de 5 semanas donde da la sensación de que no hay ninguna salida correcta porque nunca se planteó un objetivo en términos reales. Profesor Antaki, ¿abrir el estrecho de Hormuz para Irán significa la rendición?
De cierta forma sí, pero no tiene ninguna intención de hacerlo, ni ninguna razón para hacerlo dentro de su lógica. Y aquí lo que se trata es de entender las lógicas de cada una de las partes. Para Irán, abrir Hormuz no tiene ningún sentido porque justamente este es su margen de maniobra, el poder controlar de facto Hormuz con muy poco, la realidad, porque se ha dicho mucho sobre las afectaciones a su marina. La realidad es que la marina de Irán nunca fue relevante. Irán tiene capacidad de cerrar Hormuz con un cuetón, ¿no? Porque la mera sensación de riesgo hace que se cierre, ¿no? Entonces no vería ninguna razón para cerrarlo y eso ha llevado al incremento de ataques. Por ejemplo, hace unas horas se encuentra en una universidad el equivalente al MIT norteamericano, digamos, en Irán, y eso al final responde, dentro de la lógica iraní, a la necesidad de tener que tener otro tipo de afectaciones a los mismos países de la zona. Al final la bronca es que el único compromiso es la escalada, no la salida. Y estamos frente a eso ahora. Dentro de unas horas vendrá un nuevo anuncio de Donald Trump, algún tipo de comunicación que quizás se refiera a justo la propuesta de Pakistán, Egipto y Turquía, pero en realidad la gran complicación se nos presenta con estos ultimátums de los ultimátums de los ultimátums, que ahora el nuevo está para mañana en la tarde, hora de América, donde se dice después de múltiples ultimátums, insisto, porque se dijo primero que había 48 horas para abrir los hornos, luego 5 días, luego otros 10 días y así consecutivamente, donde se vence el último ultimátum de la Casa Blanca a la tarde-noche de mañana. Claro, que ese es uno de los puntos bien importantes. Y, profesor Antaki, a partir de esto y ese panorama tan complicado que usted nos plantea, ¿hacia dónde va este conflicto? Es decir, por ahora una salida pronta está muy lejana, ¿no? No se ve. Está muy lejana porque no hay ningún insumo para ninguna de las partes para poder llegar a él. Irán, por un lado, está exigiendo sí que se detengan los ataques dirigidos a gente de su régimen por parte de Israel. Ese no necesariamente está dentro de los objetivos de Washington, ni es justo uno de los puntos de separación de los intereses de Tel Aviv y de Washington. Por otro lado, evidentemente no tiene ninguna intención de soltar el estrecho, ya que ese es su único margen de maniobra. Por otro lado, la realidad es que Washington se metió en un momento en el que no puede tampoco retraerse porque se vería como una derrota para sí mismo, más allá de las retóricas triunfalistas de la Casa Blanca, pues sí hay un cierto como camino de la guerra o el tono de la guerra como lo ha marcado, el que lo está marcando es Irán. Y frente a eso es imposible para la administración de Donald Trump tener cualquier tipo de contención, ¿no? Las dos partes están llevándolo a un punto donde la única respuesta posible es subir la apuesta a lo que está haciendo el anterior. De ahí que todas las miradas estén puestas en la propuesta de Cairo, Turquía y Pakistán, solo que sinceramente no soy optimista bajo ningún escenario. No por lo pronto, todavía Irán se encuentra en el espacio donde puede controlar y puede mantener el tipo de daños que ha recibido y mientras siga en esa misma posición, pues seguirá controlando el estrecho de Hormuz, ¿no? ¿Hasta cuándo lo podrá mantener? No, no lo sé, pero la realidad es que nos meten distintas complicaciones que ellos mismos están barajando. Por un lado, se había dicho por parte de la Casa Blanca que estaba prácticamente diezmada la capacidad de misiles y de drones. Este fin de semana se supo a partir de una investigación periodística de Estados Unidos que alrededor de la mitad de la operación de drones sigue en función y que tienen todavía capacidades, como ha sido evidente que tienen capacidades todavía dentro de esos lanzamientos de misiles. Por otro lado, hubo otro evento este fin de semana que hace un poco más frágil las condiciones de todas las partes. Hubo una serie de derribos de distintas aeronaves estadounidenses por parte de Irán, lo cual llevó a que durante varias horas, un día y cacho, se perdiese el rastro de uno de los pilotos de una de estas aeronaves y eso suscitó una operación de rescate por parte de Estados Unidos dentro de territorio iraní. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hubo miembros del ejército de Estados Unidos en una misión de rescate dentro de territorio iraní, lo cual le permitió a Teherán darse cuenta que las capacidades de Washington de operar en tierra están ahí porque resulta que estaban actuando dentro de una operación de rescate. Y eso es uno de los elementos que en las siguientes 24 o 48 horas tendrá que evaluar Teherán, ya que lo único que dejó claro esto es que existen tropas de Estados Unidos dentro de Irán.
Aquí ocurre bien, y usted lo cita bien, profesor Antaki, es el tema de cruce de versiones, ¿no? Nada más lo vimos con este peliculón de el rescate de los pilotos que se eyectaron allí en Irán, cada uno manejando dos versiones muy distintas. Como cada uno me ha dejado dos versiones distintas alrededor de las negociaciones, ¿no? O sea, siempre ha habido una postura de que se está negociando, el otro dice que no se está negociando, que hay conversaciones, que no hay conversaciones. Frente a las conversaciones, lo que es un hecho es que frente a las hostilidades, siempre ha habido dentro de Irán y de Estados Unidos algún tipo de conversaciones, por más de que los dos lo puedan negar o afirmar de exactamente lo mismo, siempre ha habido, aunque sea a través aunque sea de forma indirecta, a través de terceros, ha habido algún tipo de conversación, ¿no? Frente a el derribo de la aeronave y la operación de rescate, más allá incluso de las versiones, lo que sí queda claro es que con la mera operación de rescate se dejó el hecho de que existen tropas de Estados Unidos con capacidad y ya dentro del territorio iraní. Y ese es, insisto, el punto que tiene que evaluar las guardias revolucionarias, que al final es el poder de facto dentro de Irán, donde se dan cuenta que tuvieron ya soldados de Estados Unidos dentro del territorio. Sí, en las últimas horas el presidente Donald Trump ha calificado de un paso muy significativo la propuesta de un alto al fuego de 45 días en la guerra. Un alto al fuego en este momento, ¿qué significaría, profesor Antaki? Sería la liberación del estrecho de Hormuz. El problema con el estrecho de Hormuz es que sin importar si nos referimos a esto 45 días o dentro de un momento a mayor largo plazo, es que el régimen bajo el que se ha manejado el estrecho de Hormuz de un paso, llamémosle libre, ¿no? Pese a la posibilidad de control, es absolutamente impensable. ¿Por qué es absolutamente impensable? Por justo lo que decía, que es el espacio de maniobra donde todavía tiene algún tipo de ventaja Irán, por mero poder de la geografía, ¿no? Eso es algo que es un poco inevitable y un poco incontrolable, pero al final es que la manera en la que lo han estado gerenteando, donde han permitido el paso de ciertas naves para poder transitar el estrecho a partir del pago de una cuota que decide el mismo Teherán, se transforma en uno de los puntos que Estados Unidos no puede ver como admisibles. Y si ese paso estaría marcado dentro de los 45 días de cese al fuego, que honestamente en este momento todavía no están bajo ningún piso de realidad, pues podrían establecer que de otra manera, no necesariamente la de las amenazas, sino de la cuota, de la caseta de peaje, sería una de las formas en las que podría controlar el paso el régimen iraní. La realidad es que en serio se me hace muy difícil pensar que en este momento existan razones para que cualquiera de los dos lleguen a algún tipo de acuerdo sobre esos 45 días, ¿no? Ojalá me equivoque, pero siento que es extremadamente frágil ahora hablar de algo por el estilo. Claro, y es lo que además sobre los intermediarios hoy no se sabe muy bien las condiciones como se están llevando a cabo estas charlas. No se sabe, por ejemplo, no sé si es a través del Departamento de Estado, de Marco Rubio, y con qué otro interlocutor habla del régimen iraní, ¿no? A ver, en el caso de los interlocutores se nos complica aún más la situación. Por un lado, habíamos visto cómo desde un inicio de las operaciones por parte de Washington había cierta resistencia a J.D. Vance, el vicepresidente, y que lo había distanciado de lo que se conoce como los halcones de Washington, de Rubio, de Hexet, etcétera. Y aquí tenemos una complicación interna dentro de Estados Unidos. No se nos puede olvidar que el secretario de Defensa Hexet, justo a finales de la semana pasada, lo que terminó por hacer es despedir al general de mayor rango dentro del Pentágono, con todo y que estamos en medio de una operación increíblemente complicada por parte de Estados Unidos, despiden al general de mayor alto rango, ¿no? Bueno, frente a eso, ¿quién es el que podría estar hablando? Se ha dicho mucho que podría ser J.D. Vance el interlocutor, pero su interlocutor del otro lado se ha manejado por parte de Washington, que sería Khalibaf. Khalibaf es el vocero del parlamento iraní que pertenece a la misma línea dura del Ariyani, que fue el cabeza del Consejo de Seguridad Nacional, asesinado hace algunas semanas, y que en la retórica que se ha planteado dejan clara un absoluto distanciamiento entre cualquier punto de diálogo, donde lo único que se ven son las retóricas inflamadas que sí podrían extrañar, y las tenemos más cerca del lado americano, las del presidente Trump, son muy similares a las que se encuentran por parte del vocero Ghalibaf del Parlamento iraní.